Me gustaría empezar por agradecer al profesor Acosta el que me haya invitado a venir aquí. No es la primera vez que yo visito México, lo hice hace muchos años, en el año 84, cuando era postdoc en Estados Unidos. Y cuando me cansé de estar en Estados Unidos, pasé la Navidad en México. Y me pareció que la Ciudad de México era prácticamente la más europea que yo había visto desde que había dejado mi continente. Tras todos los méritos que me ha puesto aquí el profesor Acosta, creo que no voy a poder decir nada porque siempre les va a parecer que es demasiado poco. Y quisiera empezar con mi charla que he titulado El núcleo, 100 años de sorpresas y beneficios para la sociedad. Digamos que vamos a empezar por el principio y sobre todo por la primera sorpresa, que era que existían materiales radioactivos. Y esto los vio Henri Becquerel hace 111 años, trabajando sobre sales de uranio. Se acababan de descubrir los rayos X, que tuvieron un impacto social enorme, porque inmediatamente salió la mano de la mujer de Röntgen y todo el mundo se dio cuenta inmediatamente de su impacto en la medicina. Y ya en la Primera Guerra Mundial había equipos de rayos X. El descubrimiento de Henri Becquerel pasó totalmente desapercibido. Era otra radiación un poquito más penetrante, no dependía del compuesto químico y tampoco dependía de que se aplicara una tensión. Entonces, Pierre Curie le dijo a su estudiante de doctorado, que acabó siendo su mujer, de ahí la importancia de los estudiantes de doctorado, que realmente cogieron una serie de sales que eran de torio, que había allí expuestas en una vitrina, y comprobara a ver si tenía esa misma radiación de una charla que él había oído en la Academia Francesa sobre este nuevo tipo de radiación muy penetrante. Entonces, la que luego fue María Slodowska, que luego fue Madame Curie, realmente estudió estas sales utilizando un electrómetro que había desarrollado Pierre Curie, y no solamente descubrió que había varias radiaciones, hizo una hipótesis en su tesis en la que decía que esa radiación venía del interior del átomo y por eso la llamó radioactividad. Y además utilizó este electrómetro como un nuevo método químico para distinguir materiales y observó que algunas de las sales de bismuto tenían un componente al que él llamó polonia en honor a su nacionalidad, y las de bario tenían otro componente al que la llamó radio, y luego regaló a su país 1 gramo de radio sintetizado. A ellos les valió el premio Nobel. Entonces, esta es la primera sorpresa que nos dio la física nuclear y fue su comienzo. La segunda, muy importante, vino de la mano de Rutherford y lo que utilizó es una de esas radiaciones. De hecho, las partículas alfa en muy pocos años se caracterizaron fácilmente estas radiaciones, y las puso frente a un blanco, y el material que podía utilizar, que se podía hacer de la manera más ligera y más ligera posible, era el oro, porque se conocía muy bien el pan de oro. Y entonces él hizo la primera reacción nuclear y observó, sus estudiantes de nuevo, Geiger y Marsden, que estaban en una sala oscura y tenían que ver los destellos de una película, para que veáis lo dura que era la vida de los estudiantes hace unos 100 años, descubrieron que no solamente había partículas que salían hacia adelante, que era lo que uno esperaba con el modelo ad hoc del átomo, sino que una parte muy pequeña, una de 20.000, se reflejaba hacia atrás. Y eso nos hacía pensar que la materia verdaderamente se concentraba en un punto y dio lugar a los modelos atómicos y al estudio de reacciones nucleares, que nos ha seguido visualizando la estructura nuclear a lo largo de esos 110 años. Podemos decir, para centrar un poco el tema, que el núcleo se encuentra dentro de un sistema atómico, en el centro del átomo, constituye toda su masa. Fijaros que 1 centímetro cúbico de hierro pesa 7,9 gramos, pero 1 centímetro cúbico de núcleos de hierro son 300 toneladas. Podemos decir que los que estudiamos física nuclear estudiamos realmente el 99,9% de la materia que existe en la naturaleza. Otro tema importante es que el átomo es 10.000 veces más grande que el núcleo, es decir, que el átomo está prácticamente vacío.
Y fijaros que todos sabemos que el núcleo está formado por protones y neutrones, y nos gusta este código de que unos son de color rojo y otros son de color azul, y cada uno de ellos está formado por quarks. Y podemos ver que los espectros de excitación, tanto del átomo como del núcleo y como de los hadrones, son muy próximos. Lo único que varía realmente es la escala. Aquí estamos en el electronvoltio, aquí vamos 1.000.000 de veces más arriba y aquí vamos 1000 veces más arriba que en el megaelectronvoltio. ¿En qué va a significar eso? Pues que vamos a tener que utilizar distintos métodos para poder estudiar estos espectros y para que nos puedan decir exactamente qué quieren decir. Otro hecho significativo entre el núcleo y el átomo, que todos sabéis bien, es que los núcleos, según va aumentando el número de nucleones, aumentan de tamaño. Mientras que los átomos no, el tamaño del átomo es siempre el mismo y lo que aumenta es la densidad. Cada vez se concentran muchas más órbitas de electrones en el mismo material, y eso hace que el agua pese como 1 y el plomo pues como 11,9 en las unidades pertinentes. ¿Cuál es, tras esos 100 años, el paisaje nuclear, como decimos nosotros poéticamente? Es decir, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Bueno, pues en negro son los núcleos estables. Nosotros sabemos que para un mismo elemento químico existen distintos isótopos, es decir, que todos tienen el mismo Z y distinto número de neutrones. Existen otra serie de núcleos que llamamos radiactivos, como esos que constituían las sales de uranio y que realmente se desintegran formando por fisión, por emisión de partículas alfa para los muy pesados, o en su gran mayoría por la emisión de un electrón y un antineutrino, o por la emisión de un positrón y un neutrino. Aparecen en esta tabla una serie de líneas paralelas que corresponden a lo que nosotros llamamos los números mágicos, es decir, que en los núcleos también se ha observado que el primer estado excitado está mucho más arriba para núcleos que tienen una cierta composición de neutrones y protones. Esto se descubrió en los años 40, aquí que vemos a María Goppenmeier, que fue coautora del Premio Nobel en 1963, y la idea era que se podía desarrollar un modelo de capas equivalente al del átomo, que nos permitía explicar por qué ciertos núcleos tenían una mayor estabilidad que los otros. También podemos saber que en el núcleo actúan 3 de las fuerzas de la naturaleza: la fuerza fuerte, que sabemos que es un factor 100 más intensa que la fuerza coulombiana, y que satura alrededor de 10 nucleones. Eso explica que la energía de enlace por nucleón para los más ligeros, desde el hidrógeno hasta el hierro, vaya decayendo, porque sencillamente los sistemas con muy pocos nucleones no saturan y por tanto tienen mayor energía de enlace. A medida que el sistema va creciendo, hacen falta muchos más neutrones para estabilizar el núcleo, porque tenemos la fuerza de Coulomb, que es una fuerza de largo alcance, y eso hace que la energía crezca. Eso ha permitido dar lugar a 2 fenómenos: la fusión, es decir, que 2 núcleos ligeros se funden emitiendo energía, es un principio de entropía, mientras que para los núcleos más pesados podemos esperar que se subdividan precisamente para que el sistema final tenga menos energía que el anterior. Entonces, ¿cuáles son? Damos un salto un poco temporal y cualitativo para poder llegar a los temas candentes que nos ocupan. Entonces, me gustaría hablar que la física nuclear, para sintetizar todos estos núcleos, hay que hacerlo en grandes laboratorios, y estos grandes laboratorios cuestan mucho dinero. Eso pasa exactamente igual para la física de partículas, y esto hace que tanto en Estados Unidos como en Canadá, como en este caso en Europa, se haga un plan estratégico. Cada 5 o 6 años se realiza un plan estratégico de cuáles son las líneas fundamentales de la física nuclear y cuáles son el tipo de instalaciones que hay que desarrollar y apoyar para poder dar respuesta a este tipo de preguntas. Y este plan estratégico lo hace un comité de expertos que se llama NUPEC,
y crea este Long Range Plan, porque habla de qué va a pasar en la física nuclear en los próximos 5 a 7 años. El último se editó en el 2010 y este acaba de salir ahora en el mes de julio y está disponible en Internet si alguien lo quiere ver. ¿Cuáles son realmente las preguntas fundamentales? Bueno, pues evidentemente cómo se forma un núcleo a partir de sus constituyentes, cómo se explica la complejidad de la estructura nuclear, que veremos más adelante, a partir sencillamente de la interacción de neutrones y protones, cuáles son los límites de la estabilidad nuclear, es decir, cuál es el último elemento químico. No sé si saben que al último que se le ha dado nombre ha sido al elemento 118, que se llama Oganessian, en honor a un físico ruso que hace muchos años que lleva un programa de búsqueda de los elementos más pesados, y cómo y dónde se producen los distintos elementos químicos en el universo. ¿Qué podemos hacer nosotros para dar respuesta a este tipo de preguntas? Bueno, pues los experimentales lo que podemos hacer es medir propiedades de estos núcleos, la masa, el radio, propiedades electromagnéticas, el spin, los momentos magnéticos, la duración de estos núcleos radiactivos, que es como su carné de identidad, cómo decaen, cuáles son las propiedades de transición, porque las propiedades de transición nos hablan de las funciones de Andau y nos permiten validar realmente la estructura y los modelos nucleares, y la dinámica de la reacción, de esa de la que hablábamos, que ya empezó Rutherford hace muchos años. Para ello contamos con modelos teóricos y, para nuestra desgracia o para nuestra suerte, en física nuclear no hay un modelo único, como el modelo estándar en física de partículas, sino que nosotros tenemos lo que se llaman modelos fenomenológicos. No hay un modelo único, el núcleo es un sistema que tiene muchas partículas y todos sabemos que solamente se puede resolver exactamente un hamiltoniano que incluya 3 cuerpos. Luego, por tanto, nosotros tenemos que meter interacciones, aproximaciones, fuerzas efectivas, etcétera, etcétera. Y, por tanto, contamos con unos modelos que son complementarios. El modelo de capas, que nos habla de la existencia de esos números mágicos, de que parece que los nucleones se ponen en capas y que cuando se cierra capa ese núcleo es más estable, presenta una forma esférica, etcétera. O el modelo de campo medio, que nos habla de las propiedades colectivas, cuando esos nucleones, que pueden ser 100, 200, 300, se mueven de una manera coordinada y dan lugar a deformaciones. Y en los últimos años se han hecho muchos modelos de lo que se llama cálculos de primeros principios o ab initio. La idea es que se intenta mantener la simetría quiral para poder describir a partir de la simetría quiral los núcleos. Esto evidentemente son cálculos muy pesados y se pueden realizar en el momento actual gracias a la existencia de grandes computaciones. ¿Cómo se manifiestan estas preguntas fundamentales que dan lugar a los núcleos? ¿Cómo se forman en lo que nosotros medimos? Bueno, pues lo primero que vemos es que hace unos 30 años, y hablaremos de ello más adelante, se descubrió una estructura que se llama la estructura de halo. Algunos núcleos no son tan compactos como nos podíamos imaginar, sino que algunos de esos neutrones se alejan, formando como una especie de sistema planetario a través del núcleo. Esto va a afectar a las secciones eficaces de reacción. La estabilidad de la partícula alfa da lugar a que algunos de esos nucleones se agrupen formando clústeres de partículas alfa. Y, sobre todo, lo que nosotros podemos saber es que la mayoría de los núcleos no son esféricos, solo son esféricos aquellos que se encuentran cerca de los números mágicos y que se deforman y presentan formas exóticas que también nos hablan de cómo son las interacciones entre esos núcleos, y existe además coexistencia. En un pequeño intervalo de energía podemos encontrar formas muy distintas y con la emisión de una transición gamma podemos pasar de una deformación a la otra. Estos son los temas que hoy en día son más candentes y, sin volver a repetir, evidentemente, la producción de los elementos superpesados, es decir, elementos transuránicos y cómo se forman. ¿Dónde producimos nosotros estos núcleos? ¿Dónde hemos visto estos efectos? Existen dentro de 2 maneras fundamentales de producir estos núcleos, lo que se llama la técnica de separador de isótopos, donde nosotros enviamos un haz de mucha energía y mucha intensidad sobre un blanco pesado. Evidentemente se produce prácticamente todo el paisaje nuclear,
Y la técnica, con una combinación de fuente de iones y un separador de masas, lo que nosotros intentamos es producir únicamente una de esas especies, es decir, únicamente una combinación de neutrones, de neutrones y protones, que nos va a permitir estudiar de una manera singular ese núcleo en particular y no todo el resto que se producen en la reacción. Es decir, que podemos producir haces de baja energía, gran calidad y alta pureza, que nos va a permitir estudiar las propiedades fundamentales, la masa, el spin, etc. La técnica complementaria es una técnica en la que nos envían, a partir de ciclotrones o de grandes aceleradores, se envían haces muy pesados, por ejemplo, uranio a alta energía, energías cuasi relativistas sobre un blanco delgado, y como el blanco es delgado y el haz viene con mucha energía, los productos de la reacción en la que generalmente fragmentamos el núcleo incidente van a salir hacia adelante, se aprovecha eso para conseguir la máxima eficiencia de salida y se pasan a través de un separador de masas que nos permite obtener una porción, no uno de esos núcleos, pero una porción de esos núcleos en el sistema de medida. Este tipo de técnicas son complementarias, como hemos visto, se utiliza sobre todo para hacer lo que nosotros hacemos, un mapping, es decir, un estudio de cuál es el último núcleo que está ligado. No tenemos una teoría que nos permita saber cuál es el último para cada elemento químico y realmente solamente la experimentación nos lo dice, porque hay núcleos que están ligados con energías muy pequeñas, pueden ser 200 keV, y los modelos teóricos que predicen las masas y, por tanto, cuál es el último núcleo ligado, tienen una imprecisión de 2 MeV. Es decir, que puede haber hasta un factor 10 de precisión entre el modelo teórico que predice la masa y las masas de núcleos que están ligados. Entonces, quería presentar un poco cuáles son las instalaciones que existen en el mundo, agrupadas por estos dos, el método ISOL, que hemos hablado, y el método de producción de tiempo de vuelo, el InFly. Y aquí ven, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos MSU, Michigan State University, y FRIV, que es una nueva instalación que va a combinar tanto tiempo de vuelo con Isolde, Triumph. En Europa hay una mayor densidad porque realmente la física nuclear está mucho más desarrollada en Europa que en América, y los que verdaderamente están emergiendo y con mucha fuerza es Asia. RIKEN siempre ha tenido una gran fama en Japón, pero tanto China como Corea se han dado cuenta que necesitan energía nuclear para poder desarrollar su industria pesada y, por tanto, tienen que formar a la gente en física nuclear. No tienen suficiente gente y entonces lo que han hecho ha sido lanzar grandes programas de investigación en física nuclear y cada vez hay más laboratorios. LANXU tendrá unos 10 o 20 años de vigencia, pero cada vez están desarrollando más aceleradores en la zona de Pekín, tanto para estudios de estructura nuclear como para aplicaciones en medicina. Y como yo he estado 5 años en Isolde, en el CERN, como spokesperson de este experimento, voy a hacer un poquito de propaganda por esa instalación que también me ha cuidado en los últimos 5 años. Entonces os quería decir que Isolde es la instalación del CERN de haces radiactivos. El lunes que viene cumple 50 años de investigación y aquí vemos un esqueleto, tiene 2 unidades de blancos, tiene aquí los separadores de masas y como una especie de árbol de Navidad una serie de líneas experimentales en las cuales nosotros ponemos los distintos experimentos. Y, como dice aquí, proporciona haces de baja energía, pero también los reaceleramos para hacer reacciones y estudios de núcleos exóticos. El CERN, aquí tenéis una vista panorámica. Para aquellos que no lo conozcáis, esto es el lago Lehmann, aquí está la ciudad de Ginebra, y esto es una vista panorámica del CERN. Las oficinas están en este triángulo y en este triángulo de aquí, y lo que veis aquí es el anillo de 27 kilómetros que se llama Large Hadron Collider. Se inauguró en el año 84, hay 21 países miembros, México todavía no lo es, pero quizá lo puede ser en un futuro próximo.
Y lo más importante del CERN es que tiene del orden de 2.500 empleados y unos 11.000 visitantes, que son los físicos que vienen a hacer experimentos al CERN. Entonces, para continuar, mostramos esos anillos y donde se encuentra, habíamos enseñado el Large Hadron Collider, el LHC, donde se hacen los experimentos de partículas y hubo la primera evidencia del bosón de Higgs, pero para poder llegar a ese anillo, cada acelerador tiene un rango de energías y por tanto tiene que haber un gran complejo de aceleradores que permiten llegar a esas altas energías. Normalmente para inyectar el haz desde un anillo al siguiente hay una pérdida y para aprovechar esa pérdida de los haces, lo que pasa es que el CERN acopla distinto tipo de experimentos en los distintos anillos. Entonces aquí nosotros partimos del LINAC-2 que produce protones. Para aumentar la intensidad se llevan a través de 4 anillos paralelos y más de la mitad de los haces van a la instalación Isolde. De hecho, aquí tenéis un plano de cómo se distribuyeron los protones en el año 2016, la estadística del CERN, y Isolde se llevó en promedio un 61% de esos protones. Nosotros queremos el máximo posible para producir el máximo de reacciones. Evidentemente producimos sobre todo los estables, pero como queremos buscar uno muy exótico, que se produce con una sección eficaz 10 a la menos 9 frente al más conocido, pues necesitamos producir muchos protones para poder realmente llegar a una cantidad suficiente del núcleo de interés. Es decir, que buscamos la aguja en un pajar en el laboratorio CERN. Entonces, esta es la instalación que hemos visto antes, el haz de protones, alta energía, alta intensidad, viene e incide sobre un blanco con una fuente de iones. La producción de los núcleos va a depender de la intensidad de protones, de la sección eficaz para producir ese núcleo y de una serie de pérdidas que veremos a continuación. Es decir, que si yo hago llegar una de protones sobre uranio, produzco todos los núcleos posibles por espalación, es decir, eliminando unos nucleones, fragmentación, que es una fisión asimétrica o por fisión, de modo tal que yo produzco toda la tabla. Si yo ahora le aplico una fuente de iones que me permite seleccionar un elemento químico, como es en este caso el berilio, pues tendría todos los isótopos del berilio. Y sencillamente aplicando un imán separador, que son los que están aquí, he multiplicado, voy a coger uno solo, que es el que tiene la proporción de A sobre Q que yo he elegido en mi imán, y acabo teniendo uno solo de esos isótopos. Como hay muchos elementos químicos que tienen prácticamente las mismas propiedades, este método no me dejaría separar todos los núcleos que yo quiero hacer, y entonces nosotros aplicamos láseres, que la combinación de láseres a la ionización es única porque se sintoniza la transición más baja. De modo tal que podemos obtener al final de las líneas experimentales un solo núcleo de interés. ¿Y para qué usamos nosotros estos núcleos radiactivos? Pues los que somos físicos nucleares como yo, para estudiar la estructura nuclear, pero también se utiliza para estudiar la estructura atómica. La foto que os muestro es un proceso de desintegración de 2 protones, observado por primera vez en el año 2002. Para estudiar astrofísica, nosotros recreamos en nuestro laboratorio reacciones que ocurren en las estrellas. Para estudio de interacciones, de simetría, búsqueda de física más allá del modelo estándar, sencillamente porque las búsquedas que nosotros hacemos tenemos mucha más producción que en los experimentos de altas energías y podemos conseguir mayor precisión o aplicaciones médicas. Las propiedades que medimos ya las hemos mencionado, son aquellas que caracterizan a los núcleos y utilizamos distintas tecnologías, cada una de ellas unida a una de esas líneas experimentales que os he mostrado para dar respuesta y poder obtener valores para estas propiedades. Esta es la instalación del CERN, en azul las líneas, los experimentos de baja energía, masa, radios, etcétera, y aquí en la parte posterior los haces posacelerados que empezaron a funcionar en una segunda fase por primera vez en el año 2015, y aquí muestro los experimentos en los que participa España y en algunos de ellos también participa México a través del profesor Acosta.
Hemos hablado de sorpresas y me he limitado a hablar de las primeras sorpresas en los primeros años, pero la física nuclear nos ha seguido dando sorpresas y para mí la más llamativa ha sido la de los núcleos con halo. Hace ahora mismo 30 años se descubrió que había núcleos que tenían radios anormalmente grandes. Aquí vemos, por ejemplo, el litio. Todos los isótopos de litio tienen un radio que viene dado por los modelos nucleares como una constante de 1,4 Fermi por A elevado a un tercio. Sin embargo, el litio 11 tenía un radio anormalmente grande. Pasaba de 2,5 a 3,5, un porcentaje muchísimo más alto. Esto se descubrió cuando los primeros haces radioactivos se pudieron poner en funcionamiento. En muchas de estas ciencias los descubrimientos vienen cuando se pueden implementar nuevas técnicas. Por eso el desarrollo de la física básica va en este caso muy ligado al desarrollo de la tecnología. Entonces se pudo descubrir que un núcleo como el litio 11, en realidad su estructura no era de un montón de nucleones, como vemos en este caso en el calcio 48, sino que estaba formado por lo que nosotros llamamos un corazón, un core, en el cual orbitaban, como si fuera un sistema planetario, dos neutrones, y evidentemente eso afectaba a la sección eficaz de reacción, de modo tal que su tamaño era equivalente al de un núcleo que en vez de tener 11 nucleones tenía 48. Y si recordáis, hablábamos de que los núcleos crecían con el número de nucleones. Entonces, hemos dicho que nuestra interacción era saber si un núcleo tiene un halo, cómo afecta a la sección eficaz de Rutherford, a la sección eficaz coulombiana. La idea era realmente estudiar estos núcleos, helio 6, litio 11, berilio 14, berilio 11, que son núcleos con halo, cómo afecta a la sección eficaz elástica. Lo que nosotros observamos, y este experimento no lo hicimos en Isolde, sino en Triumph, en Canadá, fue que la sección eficaz dividida por Rutherford para el litio 9 era la esperada. Es decir, seguía las reglas conocidas hasta entonces. Sin embargo, en el litio 11, debido a su estructura de halo, de esos dos neutrones que orbitan con una energía de enlace pequeñísima, de tan solo 300 kiloelectronvoltios, presentaba una sección eficaz reducida porque la sección eficaz elástica, debido a que el sistema estaba poco ligado, se iba casi todo en una ruptura del sistema. Entonces, de alguna manera, el descubrimiento de la estructura de halo tuvo un gran impacto desde un punto de vista teórico, porque de nuevo los teóricos estaban muy contentos, podían estudiar estos sistemas como un sistema de tres cuerpos, un core inerte con los dos neutrones y la interacción con el blanco. Y por otra parte, se descubrió que era necesario introducir en los cálculos efectos del continuo que no se habían introducido hasta entonces. Aquí, como vemos, se modifica la sección eficaz de Rutherford. Yo puedo utilizarlo de la manera opuesta. Si un núcleo no se sabe si tiene una estructura de halo o no, yo puedo medir su estructura, su sección eficaz elástica y ver si cambia con respecto a la esperada, y si cambia se debe a que tiene una estructura de halo. Eso es un experimento que hemos hecho en el mes de agosto en Isolde, donde hemos medido carbono 15 con un blanco Z grande, como es el plomo, para que tenga un campo coulombiano enorme. Los cálculos teóricos, utilizando un modelo de canales acoplados, mostraban que si tenía una estructura de halo, su energía es un poco grande, la energía de enlace es un MeV, ya se está alejando de esos por debajo de un MeV, pero está muy cerca. Deberíamos de ver una distribución angular de la sección eficaz de esta forma. Si el núcleo se comportara como un núcleo Rutherford normal, sin halo, debería de tener esta estructura con la típica interferencia, en donde se acoplan, digamos, la parte real e imaginaria del potencial. Entonces, lo que hemos hecho nosotros ha sido un experimento utilizando un sistema experimental que se desarrolló durante la tesis de Luis Acosta en Huelva, y aquí vemos los primeros datos que tomamos en agosto del 2017. Estos experimentos engloban más de 1000 canales de electrónica y evidentemente el análisis de los datos llevará 2 o 3 años y será la tesis de algún nuevo estudiante, y confiamos poder dar respuesta en cuál de las curvas se encuentra el caso del carbono 15, como veis tenemos un contaminante importante, pero lo vamos a usar para normalizar.
y de esa manera creemos que podemos mejorar nuestro sistema. Quería hablar de la universalidad de los números mágicos. Dijimos que la estructura de capas y esa estabilidad que presentan ciertos núcleos se puede ver aquí viendo la energía del primer estado excitado para los núcleos par-par. Vemos que los núcleos que exactamente están en esos números mágicos 2, 8, 20, 28, etcétera, presentan una energía del nivel 2+, mucho más alta. Y esto ha sido así, pues como desde los años, el trabajo experimental de Maria Goppenmeyer y otro individual de Jensenson de 1949, y al hilo de la discusión que hubo antes, les invito a leerlos y sacar sus propias conclusiones, si hubo copia de uno al otro o no. Son artículos de una página, como se escribían en aquella época, o sea que no lleva mucho tiempo leerlos. Entonces, lo que yo quería decir aquí era que nosotros esperamos desde 1950 que los núcleos se comporten de esa manera. Sin embargo, lo que nosotros observamos cuando empezamos a producir en nuestros laboratorios núcleos muy alejados del valle de la estabilidad, y con eso queremos decir que son núcleos donde el balance de neutrones y protones se aleja mucho del de los núcleos estables, lo que verdaderamente observamos es que estos núcleos realmente no son esféricos, como se espera de los núcleos con números mágicos, sino que, por ejemplo, son deformados, como es el caso del magnesio 32, y esto se explica sencillamente porque el sistema tiene muchos neutrones frente a protones y las correlaciones que existen entre estos neutrones ganan frente a la energía de capa. Es decir, que la energía de capa es del orden de 5 MeV, pero también las correlaciones entre ese exceso de neutrones es del mismo orden y, por tanto, el sistema se deforma para ganar energía y el sistema se acercan las capas, como ven aquí, cuando el sistema va cambiando el número de neutrones y protones. Esto era el modelo, el oscilador armónico, este era el modelo de Maria Goppenmeyer, donde la interacción spin-órbita produce un splitting de los niveles, y finalmente, cuando el sistema tiene un balance de neutrones y protones muy lejos de la estabilidad, se crean, desaparecen los orbitales existentes, como vemos aquí, y aparecen nuevos saltos de energía. La caracterización de estos núcleos es uno de los temas más candentes en el momento actual. ¿Y cómo se estudian? Pues se pueden estudiar de mucha manera. Una de ellas, por ejemplo, es medir la masa de estos núcleos. Las masas se miden con trampas que se pone al núcleo a oscilar en un campo magnético y un campo cuadrupolar, y lo que se mide es la frecuencia ciclotrón del núcleo, que es proporcional a la carga, que es 1, el campo exterior, y la masa del núcleo. Aquí deducimos la masa del núcleo y somos capaces de deducirlo con precisiones del orden de la energía de enlace de los núcleos. Y aquí vemos, por ejemplo, realmente la trampa qué tamaño tiene. Aquí dentro hay como unos de 1 a 10 núcleos, no más, y podemos ver que cuando calculamos la energía de enlace de los dos neutrones vemos saltos característicos de la presencia de un número mágico. Por ejemplo, N82, vemos zonas de transición o coexistencia de forma y la aparición de otro número mágico. Es decir, que las medidas de masa pueden valer para determinar realmente la presencia o no de números mágicos. Esa trampa tipo Penny forma parte de un sistema de 4 trampas, y podemos ver cómo la tecnología se va desarrollando con los años. He querido poner este ejemplo porque la parte que todavía se usa, la trampa de presiones de 1987, pero para poder llevar ahí de 1 a 10 núcleos de los que nos interesa, tenemos que limpiar toda la cadena y tenemos que poner una serie de sistemas intermedios que nos permiten limpiar. Y aquí vemos, por ejemplo, la aparición de uno de esos nuevos números mágicos, es el número 32 en vez de 28, se ha desplazado el sistema por tener muchísimos neutrones. Este trabajo, que fue una confirmación de fuerzas ab initio de las que hablamos, de las que hablamos en las primeras transparencias, dio lugar a un artículo de Nature de 2013 y se obtuvo la medida de estos núcleos tan exóticos cuya producción es tan pequeña gracias a la incorporación de un nuevo tipo de trampa, que es un sistema
de cristales electrostáticos se hace llevar a los núcleos, muchas veces se reflejan entre estos cristales, hasta que al final la pequeña diferencia de masas hace que se separen totalmente. De hecho, los núcleos se mantienen entre estos dos espejos hasta 27 kilómetros, es decir, hasta una vuelta entera del LHC. También utilizamos técnicas atómicas, como es la medida de espectroscopía láser, es decir, la medida, el desdoblamiento que sufren las transiciones atómicas por el núcleo que tienen en el centro, y midiendo estas transiciones atómicas, los láseres hoy en día donde nosotros podemos conseguir la medida más exacta de la frecuencia, podemos deducir el cambio del radio de carga del núcleo, pasando de un isótopo a otro, momento dipolar, momento cuadrupolar, y el spin, porque el spin viene dado por el splitting de los niveles. De esta manera se utilizó la misma técnica, que es muy complicada, para estudiar el caso de calcio 54, 52, y lo que se pudo ver aquí al final es que los radios de carga del calcio 40-20-20 y el calcio 48-20-28, números mágicos, son muy pequeños. Sin embargo, cuando nos acercábamos al nuevo número mágico, de N32, el radio crecía enormemente. Esto ha dado lugar a un montón de cálculos de modelo de capas que parecen indicar que lo que pasa es que se produce un cambio en el tamaño de las órbitas que habría que deducir para poder explicar la distribución. Como podéis ver, el caso de la física nuclear, al no tener un modelo único y ser un sistema mesoscópico, hace muy difícil la interpretación de los resultados. Los núcleos no solamente son esféricos y con deformación cuadrupolar, algunos presentan deformación obtupolar, es decir, que no tienen simetría con respecto a este plano. Nosotros decimos que tienen forma de pera, y se han hecho estudios en Isolde que intentan caracterizar cuáles de estos candidatos se caracterizan porque sus ondas orbitales tienen órbitas próximas que saltan en L un factor 3, y eso da lugar a ese tipo de deformación. Y de los resultados obtenidos, que también se publicaron en Nature, podemos ver que hay un crecimiento monótono del momento cuadrupolar cuando uno aumenta en masa. Estamos mirando aquí radios, uranios y torios, y sin embargo en los núcleos el momento el Q cubo, el momento obtupolar, solamente crece en el caso del radio 224 y 226. Y esto es importante para las medidas de simetrías, para poder medir el momento eléctrico dipolar, que debería de ser 0. El impacto también viene en física atómica, porque existen elementos químicos de los cuales no existe un núcleo estable y las propiedades químicas no se conocen. Y este es, por ejemplo, el caso del astato, en el cual en Isolde pudimos medir el potencial de ionización. Fue de nuevo para nosotros una sorpresa, lo queríamos usar para producir átomos de astato, y descubrimos en la literatura que es que el potencial de ionización no se conocía. Entonces decidimos medirlo midiendo lo que se llaman los estados de Rydberg, que son una especie de estados resonantes muy próximos al continuo, y con una sola medida podemos obtener el potencial de ionización, como veis, con una gran precisión en una primera medida. Finalmente, no sé si tengo mucho tiempo, la instalación en estos últimos años ha ido por un proceso de aumento de intensidad y de energía para poder hacer reacciones a energías más grandes. El trabajo que he presentado del carbono 15 evidentemente se ha hecho con esta nueva instalación en el mes de agosto, y con estos haces radiactivos de altas energías vamos a medir una serie de isótopos, que son los puntos rojos que veis aquí. En el año 2016 hemos medido los que tenemos en azul y en amarillo. El código es sencillamente si queríamos utilizar excitación coulombiana o reacciones de transferencia. Y aquí vemos uno de los postdoc españoles, Andrés Illana, y dos de los operadores que hay en el CERN que son españoles, y nosotros estamos muy contentos de que haya tantos españoles, que no solía ser el caso hace unos años. Y finalmente hicimos una celebración con la directora general, Fabiola Gianotti,
y el director científico Eckhard Elsen y autoridades belgas como es la Secretaría de Estado de Bélgica. Vamos ahora a las aplicaciones que quizá para alguno de vosotros son los temas más interesantes. Voy a saltar la de astrofísica un poco, pero bueno, vamos a poner un poco qué es lo que hacemos los nucleares y cuál es nuestra aportación para la física. Se conoce muy bien la formación de los elementos hasta el hierro 55, no voy a volver hacia ese punto, pero lo que no se conoce es como, por ejemplo, elementos como el uranio existen en la Tierra. El proceso más habitual es que cuando una estrella se vuelve mayor, se vuelve una estrella roja, empieza a captar neutrones y empieza a aumentar la masa. Capta neutrones, hay una desintegración beta, etc. Y de esa manera, este proceso es muy lento porque la probabilidad de que capte un neutrón es muy pequeña, porque no ha habido una explosión, no ha ocurrido ningún fenómeno catastrófico y por eso lo llamamos procedimiento lento. Eso solo permite llegar hasta el plomo, pero nosotros encontramos torio y uranio. ¿De dónde vienen estos elementos más pesados? Que están aquí simbolizados. Bueno, pues existen dentro de los núcleos pesados dos modelos. Uno de ellos es el colapso de una supernova, era el modelo que se consideraba actualmente más probable, pero sin embargo hoy en día se ha demostrado con los modelos teóricos que eso solo puede ser responsable de producir núcleos. ¿Por qué se pensó en el colapso de una supernova? Porque en ese proceso de explosión realmente hay una enorme densidad de neutrones y por tanto el sistema no desintegra betas, sino que a partir del hierro capta muy seguido todos esos neutrones y en vez de moverse por la línea de la estabilidad se va a mover por un sistema paralelo que nos permitiría explicar la formación de uranio y torio. Modelos actuales indican que este no es el caso y que la única manera de llegar tan arriba es realmente mediante los procesos de fusión de estrellas de neutrones. Esto todavía es un poco controvertido porque, como sabéis, la probabilidad de que haya fusión de estrellas de neutrones es inferior a los colapsos de supernovas y, por tanto, el proceso se está haciendo cada vez más difícil. Entonces, por favor, seguir un poco el tema. Lo que sí que podemos decir es que la combinación de datos nucleares precisos con modelos astronómicos realistas va a permitir limitar los escenarios astrofísicos de formación de los elementos. No os voy a enseñar rápidamente, porque queda poco tiempo, lo que nosotros hacemos. Lo que hacemos fundamentalmente es medir reacciones. Se ha usado la reacción del titanio 44 porque había una controversia entre las medidas de integral. Titanio 44 es uno de esos casos que se puede relacionar la física nuclear con la física observacional porque se emite una gama que mide en ciertos satélites como el satélite integral, y había una diferencia entre el modelo teórico que nos decía que el valor esperado de abundancia de titanio 44 era menos de 10.000 y las medidas observacionales indicaban valores mayores. Lo que nosotros hemos medido era la reacción de desaparición del titanio y lo que hemos visto es que esta sección eficaz es superior a lo que se esperaba y, por tanto, los datos, el valor esperado con la nueva sección eficaz y los datos observacionales se acercan enormemente. Hablemos ahora de aplicaciones. Energía no voy a entrar porque es un tema muy controvertido. Hablemos de física de materiales, aprovechando la charla de mi colega Gerardo, y de física de medicina. Lo que se hace en una instalación como Isolde y en otras muchas es utilizar núcleos radiactivos para explorar la estructura cristalina, por ejemplo, de los núcleos, y utilizar el núcleo como un núcleo sonda. La respuesta del núcleo dentro de un material es distinta a la del núcleo libre. Nosotros sabemos cuál es su respuesta en el vacío. Si medimos la respuesta dentro de un cristal, podemos deducir cuáles son las interacciones hiperfinas en ese cristal, podemos deducir si ese núcleo sonda se coloca en una posición intersticial o en una posición de la red, y con eso podemos saber en los procesos de dopado dónde van a parar esos dopantes, y de dónde van a parar esos dopantes van a depender las propiedades de los semiconductores. En la misma dirección y siguiendo en el tema del grafeno,
también queremos hacer estudios de depositar un núcleo radiactivo sobre una capa de grafeno y ver realmente cómo varían las propiedades del grafeno. Estos núcleos radiactivos emiten radiación, nosotros medimos la radiación y a partir de esa radiación podemos inducir qué dañado a las propiedades del grafeno le produce, por ejemplo, depositar una capa más de átomos. Vayamos ahora a las aplicaciones de las ciencias de salud. Trabajamos en dos frentes. Uno es el frente de la biofísica. La idea es que existen iones metálicos en el cuerpo que si están en exceso, aunque sea en una pequeña cantidad, son responsables o aparecen en cierto tipo de enfermedades, como son la enfermedad del prión, que era la que tenía Robert Williams, me parece que se llamaba, Parkinson, etcétera. Todos los pacientes que sufren estas enfermedades presentan un exceso de cobre superior al valor óptimo. Tanto los iones de magnesio, cobre y zinc se hallan en unas cantidades tan pequeñas en el cuerpo que es muy difícil medirlo con la técnica habitual, que es Nuclear Magnetic Resonance, la resonancia magnética nuclear. Entonces, lo que nosotros hacemos en Isolde es polarizar estos iones de magnesio, de cobre, y medir la polarización, cómo se despolariza ese haz, y cuando en realidad unimos esos iones metálicos a una proteína. Y viendo el fenómeno de despolarización y midiendo las resonancias, podemos saber cómo estaba unido ese ion metálico a la proteína y, por tanto, los farmacéuticos serán capaces de obtener, al conocer el enlace, cuál es el producto químico que va a permitir romper ese enlace y evitar que estos enfermos tengan realmente un exceso de estos productos. No se sabe si eso va a curar la enfermedad, pero sí que se conoce que ese exceso existe. Con respecto a la física nuclear y la medicina, creo que es el ejemplo de la transferencia de conocimiento más rápida de la historia. Aquí vemos la mano de la mujer de Röntgen, que le dijo que pusiera allí la mano, y aquí lo que vemos es una caja de cigarrillos en la que explica la formación de los rayos X, y que explicaba la formación de los rayos X en una caja de cigarrillos en los años 1920. Y el primer premio de trazadores para la medicina utilizando sustancias radiactivas se remonta a 1925. ¿Cómo se utiliza hoy en día? Bueno, pues la contribución de la física nuclear continúa siendo en trazadores que nos permiten ver la dinámica del proceso metabólico, y también en el proceso de imagen médica, tanto en la reconstrucción de la imagen como en la búsqueda de isótopos para obtener una mejor imagen. Aquí vemos la tomografía computarizada, que tiene menor resolución, que si utilizamos positron electron tomography, el método PET. Desde un punto de vista de un acelerador y la física nuclear más pura, nosotros incidimos en dos puntos: la obtención de nuevos radioisótopos y la utilización de aceleradores de protones o de iones de carbono para la terapia, para la cura de esos cánceres. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues aquí vemos en esta gráfica, realmente la parte más baja, que aprovechamos un efecto de la física, y es cómo interaccionan las partículas cargadas con la materia frente a la radiación electromagnética. Los rayos X realmente tendremos que dar una dosis muy grande en la piel para que llegue una cantidad muy pequeña al tumor, mientras que las partículas cargadas pierden casi toda la energía cuando están a punto de pararse, y por tanto podemos decir que todo el tejido epitelial y todos los tejidos exteriores apenas reciben radiación, mientras que la podemos concentrar en la zona del tumor, evitando así efectos secundarios que muchas veces son los que verdaderamente matan a los pacientes, porque se dañan órganos próximos al tumor. Una nueva línea de investigación en la que nosotros trabajamos es realmente el utilizar el mismo elemento químico tanto para el diagnóstico como para la cura, para la terapia. Porque si vosotros habéis visto el ejemplo anterior, pues a veces se puede utilizar radio 211 para la cura y se hace el diagnóstico con flúor 18.
las propiedades químicas y la relación de masas de ese núcleo que usamos para la imagen y para la terapia son distintas y, por tanto, somos de alguna manera un poco ciegos. Nosotros vemos el metabolismo que sufre el flúor, pero cuando nosotros irradiamos o introducimos una cápsula de radio 211 no podemos estar seguros que va exactamente al mismo sitio. Entonces, las nuevas técnicas en medicina nuclear están en utilizar lo que se llama la teranoxis, es decir, utilizar distintos isótopos del mismo elemento químico, tanto para PET, es decir, que tiene que ser un emisor de positrones, como para la cura. Y entonces hay que identificar esos elementos químicos y nosotros hemos identificado en Isolde estos 4 isótopos del terbio, donde tienen que tener, es un poco complicado porque tienen que tener un cierto tiempo de vida media para que se pueda inyectar a los animales, en este caso, porque estos son pruebas previas al uso con pacientes, y tenemos los que emiten alfa. Sabéis que una de las técnicas ahora es introducir muy próximo al tumor un emisor alfa para evitar daños colaterales de nuevo, y emisores beta más que nos permiten hacer un estudio del diagnóstico detallado. ¿Cómo hacíamos nosotros eso? Para que os hagáis una idea de la complejidad y la importancia de la colaboración de las distintas instalaciones. Nosotros producíamos los isótopos en Isolde. Se transmitían a las 8 de la mañana, hacíamos por la noche, a las 8 de la mañana se llevaban a Zúrich, porque el CERN no tiene animalario y no lo permite, y entonces se hacía una pequeña separación química, ya habían tratado a los ratones, y finalmente se inyectaban estos isótopos y se veía el efecto. Bueno, pues también se ha hecho una primera prueba con seres humanos y ha resultado positiva. Hay que decir en esta audiencia, espero que a nadie le preocupe mucho, normalmente son enfermos terminales los que se prestan a este tipo de pruebas, pero el resultado ha sido positivo y se ha publicado, de hecho, la semana pasada. Entonces, como esto es muy, digamos, está en auge, Isolde ha creado una pequeña instalación paralela para la producción de estos isótopos que se enviarán a hospitales en Ginebra, en Lausanne y en otros sitios de Europa para seguir haciendo el estudio, porque realmente la lucha contra el cáncer es una materia netamente indisciplinar, donde participan los físicos nucleares en cantidades pequeñas, pero participan los bioquímicos, los médicos, los radiólogos, etc. Y finalmente termino con mis conclusiones o una especie de resumen, que me gustaría haberos transmitido que el futuro de la física nuclear es brillante y en expansión. Tiene varias instalaciones en construcción. Yo he hablado de los proyectos Isolde, del proyecto EVRIB en Estados Unidos, el proyecto Ariel en Canadá. Su investigación es fundamental para responder a cuestiones del comportamiento de la materia nuclear en condiciones extremas, la formación de los elementos y la vida y la muerte de las estrellas. Es la ciencia cuyas aplicaciones a la sociedad son más directas y van de la mano de la investigación fundamental. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias a la doctora Borge. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Si me apoyan con los micrófonos, por acá tenemos una. Gracias. Una de las predicciones del modelo de capas era la posible existencia de la isla de estabilidad en elementos superpesados. Entonces, a la luz de estos esta nueva visión, ¿ya quedaría completamente descartada la posibilidad? Bueno, de momento no hay alternativa, por decirlo de algún modo. De hecho, el tema más candente en estos momentos, y todavía no hay una teoría muy conforme, es qué pasa cuando uno se va a sistemas mucho más pesados. El efecto colectivo de los nucleones es fundamental en física nuclear. Entonces, los ejemplos que yo he mostrado son de n igual a 20, de n igual a 28... ya incluso en n igual a 50 ya empieza a no quedar tan claro si los números mágicos desaparecen o no. ¿Qué pasa en n igual a 126? Es el siguiente tema que está en la lista
de trabajo, y puede ocurrir que realmente los sistemas, la colectividad del núcleo estabilice el sistema y por tanto se sigan manteniendo los mismos números mágicos. Es todavía una de esas preguntas abiertas que nos quedan. ¿Una más o lo dejamos así? No veo ya manos. Pues agradecemos a la doctora María José García Borge.